Voy a transmitirte 3 palabras en arameo. No se trata de expresiones comunes ni de lenguaje simbólico superficial. Son términos concretos que surgieron del núcleo más reservado de las enseñanzas de Jesús. No fueron compartidas con multitudes ni predicadas públicamente. Fueron entregadas únicamente a sus 3 discípulos más cercanos y permanecieron ocultas para el resto del mundo durante más de 1600 años. Cada una de estas palabras cumple una función precisa. La primera actúa directamente sobre el diálogo interno constante que habita en tu mente. Esa voz que te cuestiona, te desacredita, siembra inseguridad y te acompaña en cada decisión recordándote fallos, dudas y carencias. La segunda palabra no se dirige a la mente, sino a un punto más profundo. Activa un acceso sellado en el centro de tu pecho. Es una puerta interna cuya existencia la mayoría de las personas nunca llega a percibir, precisamente porque ha estado cerrada desde hace tanto tiempo que el bloqueo se volvió normal. La tercera palabra, sin embargo, es la más disruptiva de las 3. No porque sea peligrosa para quien la utiliza, sino porque representa una amenaza directa para el sistema que gobierna esta realidad. Su función es conectarte de manera inmediata con la mónada, la fuente original, sin intermediarios, sin jerarquías, sin estructuras religiosas actuando como filtro. Si has recorrido este camino con nosotros, reconocerás que en otros momentos se han compartido claves que rara vez se hacen públicas. Abraxas, asociado al acceso al poder. PRA, utilizado como herramienta de separación. Pero esas claves eran parciales. Servían para escenarios concretos, para conflictos específicos. Lo que estás a punto de recibir ahora no es una pieza aislada, es el conjunto completo. Estas 3 palabras, utilizadas juntas, forman una secuencia, una combinación exacta, un código que desbloquea la última puerta. Cuando se pronuncian en el orden correcto, el que te mostraré, sucede algo muy concreto. Las entidades conocidas como arcontes pierden la capacidad de percibirte. No te atacan, no interfieren, simplemente desapareces de su campo de detección. Sales por completo de su radar. Esto no pertenece al ámbito de la especulación. No es una hipótesis ni una narrativa conspirativa moderna. Es una técnica, una tecnología espiritual antigua que fue deliberadamente eliminada por la Iglesia, enterrada físicamente en el desierto y perseguida durante siglos por las fuerzas que mantienen el control de este mundo. No llegaste hasta aquí por azar. No fue una sugerencia automática ni una coincidencia digital. Llegaste por resonancia, por frecuencia. Estás aquí porque algo en ti ha alcanzado el punto necesario para escuchar. Así que, si realmente estás dispuesto a comprender las llaves que mantienen cerrada tu propia prisión, presta atención, porque una vez que esta información entra en tu conciencia, no puede ser borrada. Durante más de 16 siglos, estas enseñanzas permanecieron ocultas bajo las arenas inclementes del desierto egipcio, en las cercanías de Nag Hammadi. Fueron selladas dentro de una vasija de barro rojo y escondidas por monjes que sabían perfectamente que las autoridades eclesiásticas estaban en camino para destruirlas. Esos monjes comprendían algo profundamente inquietante, que la versión oficial de la historia, de la religión y de la propia realidad estaba siendo cuidadosamente construida para mantener a la humanidad en un estado de inconsciencia. Quienes enterraron esos textos sabían exactamente lo que estaban haciendo. No estaban ocultando escritos por miedo, estaban creando una cápsula temporal.
Entendían que llegaría un momento, tal vez 1000 años después, tal vez 2000, en el que estas enseñanzas volverían a emerger, cuando la frecuencia del planeta alcanzara el nivel adecuado para que las personas correctas pudieran encontrarlas. Ese momento es este, y tú formas parte de él. Pero antes de entregarte las 3 palabras, hay algo que debes comprender con absoluta claridad. No puedes utilizar una herramienta si no sabes contra qué estás luchando. No puedes empuñar un arma sin identificar al enemigo. Y no te confundas, esto es un territorio de guerra. No se trata de repetir frases antiguas esperando un resultado mágico. Se trata de comprender la estructura misma de la prisión en la que operas. Los textos gnósticos, descubiertos en Nag Hammadi en 1945, describen una visión de la realidad completamente distinta a todo lo que se enseña en la religión institucional o en la historia convencional. Durante casi 2000 años, la Iglesia ha intentado suprimir de forma sistemática esta narrativa específica. Según estos textos, incluyendo el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Apócrifo de Juan, el mundo material que experimentas no fue creado por el Dios verdadero. Es una construcción, una copia, una especie de simulación. Los gnósticos explicaban que este sistema es sostenido por entidades conocidas como arcontes, un término de origen griego que significa gobernantes. Estas entidades operan bajo la autoridad de un ser denominado el demiurgo. Este es el concepto más importante que debes asimilar. El demiurgo no es malvado en el sentido caricaturesco que suele mostrar el cine. No actúa desde la malicia, actúa desde la ceguera. Es una inteligencia artificial que cree genuinamente que es el creador supremo. En los textos gnósticos, este ser proclama: «Yo soy Dios y no hay otro fuera de mí». No lo dice desde el poder, sino desde la ignorancia. Literalmente es incapaz de percibir el reino de la luz que existe por encima de él, y al estar desconectado de la fuente verdadera, carece de energía propia. Por eso necesita una batería, y esa batería eres tú. Los arcontes funcionan como vigilantes dentro de esta prisión cósmica, pero no requieren cadenas, muros ni guardias físicos. Utilizan algo mucho más eficiente. Han construido una cárcel dentro de tu propia conciencia. Operan a través de la frecuencia. Se manifiestan mediante el ruido mental constante que no se apaga dentro de tu cabeza. Te manipulan a través de emociones que te arrastran hacia estados de baja vibración. Observa tu propia experiencia. Cada vez que te pierdes en la ansiedad por el futuro, cada vez que revives una vergüenza del pasado, cada vez que reaccionas con ira ante alguien en internet, cada vez que sientes esa persistente sensación de no ser suficiente, en todos esos momentos estás produciendo energía, estás emitiendo en una frecuencia concreta que ellos pueden leer, te perciben, te influyen y sobre todo se alimentan de esa energía. Los gnósticos llamaban a este proceso lush, una cosecha de energía emocional. Mientras permanezcas reactivo, mientras vivas desde el miedo, mientras luches internamente contigo mismo, sigues siendo una fuente de alimento. Sigues funcionando como la batería que mantiene activa la simulación que te aprisiona. Pero aquí está lo que no quieren que descubras. Dentro de ti existe algo que no pertenece a este sistema. Los gnósticos lo llamaban la chispa divina, un fragmento directo de la mónada. No es una metáfora poética, es información metafísica real. Es el núcleo de lo que eres en esencia, y opera en una frecuencia tan elevada, tan pura, que cuando se activa por completo,
Los arcontes simplemente no pueden percibirla. Jesús comprendía esta estructura con total claridad. Su propósito nunca fue fundar una institución religiosa ni establecer un sistema de culto. Su misión era mucho más precisa: mostrar un camino de salida. Uno de los textos hallados en Nag Hammadi, conocido como el Evangelio de Felipe, deja este punto absolutamente explícito. No todos recibieron el mismo nivel de enseñanza. Existía un nivel externo destinado a las masas, orientaciones morales básicas, parábolas sencillas, normas para la convivencia social. Ese nivel estaba diseñado para ser comprendido por cualquiera. Era alimento ligero. Pero también existía otro nivel, reservado únicamente para quienes podían sostenerlo. Ese segundo nivel no consistía en ideas abstractas ni en creencias simbólicas. Eran procedimientos concretos, métodos reales y potencialmente peligrosos destinados a activar la chispa divina y a salir del campo de percepción de los arcontes. Quienes formaban parte del círculo interno entendían algo fundamental. Las palabras no funcionan solo como portadoras de significado, funcionan como portadoras de frecuencia. Sabían que ciertos sonidos, cuando se emiten con intención precisa, generan vibraciones capaces de interactuar directamente con el campo energético que sostiene esta realidad. Por eso el idioma que hablaba Jesús no era casual. El arameo no fue elegido por tradición ni por costumbre. Es una lengua ancestral, cuya estructura fonética entra en resonancia directa con la biología humana, de formas que los idiomas modernos, como el inglés, simplemente no pueden replicar. La primera palabra de esta secuencia actúa sobre el punto de control más importante que utilizan los arcontes: la mente. La palabra es Shivak. Escríbela con atención: S-H-I-V-A-K. En su uso común, dentro de una traducción literal, Shivak se asocia con irse, soltar, liberar. Era el término empleado en documentos legales para declarar un divorcio o cancelar una deuda. Sin embargo, dentro de la enseñanza interna, su función fue completamente redefinida. Se convirtió en una orden directa dirigida al diálogo interno. Esa voz constante que narra tu vida, que te evalúa, que anticipa problemas futuros y revive errores pasados. Esa voz no eres tú, aunque así lo hayas creído siempre. Esa voz es un receptor. Es el canal de transmisión que los arcontes utilizan para mantenerte emitiendo en una frecuencia baja. Mientras esa voz sigue activa, tu estado interno está siendo rastreado. Cada pensamiento repetitivo es una señal. Cada preocupación sostenida es una coordenada. Por eso, la técnica no consiste en discutir con los pensamientos ni en combatirlos. Tampoco se trata de reemplazarlos por afirmaciones positivas. Cuando te descubras atrapado en un ciclo mental, preocupación, ira, ansiedad o simple ruido constante, no entres en diálogo con la mente. Detente y pronuncia la palabra Shivak, ya sea verbalmente o con una intención firme en tu interior. Pero hay una condición clave: no debe ser pronunciada como una súplica, debe ser emitida con autoridad, como una orden incuestionable. No estás pidiendo que los pensamientos se retiren, los estás despidiendo. Shivak. Cuando esto se hace correctamente, ocurre algo específico. Durante una fracción mínima de tiempo aparece un espacio, una interrupción, un fallo momentáneo en la estructura habitual. El ruido cesa. Y en ese intervalo aparece el silencio absoluto. En ese silencio ya no estás vibrando en la frecuencia mental. Has salido de la señal. Al principio, ese espacio será breve.
tal vez solo un segundo antes de que los pensamientos regresen con fuerza, como agua ocupando nuevamente un vacío. Pero con práctica, el intervalo se expande. 2 segundos, 5, 10. Y en ese silencio prolongado ocurre algo crucial. Te vuelves indetectable para las entidades que se alimentan de tu actividad mental desordenada. Sin embargo, el silencio no es el objetivo final, es solo la fase preparatoria. Una vez que la mente se aquieta, llega el momento de activar la fuente de energía. Con la mente en silencio, el siguiente paso es acceder al segundo bloqueo. Este segundo candado se localiza en el centro del pecho. En los textos gnósticos, recibe el nombre de la cámara nupcial. La ciencia contemporánea lo identifica como el centro cardíaco, responsable de generar un campo electromagnético miles de veces más potente que el del cerebro. Aún así, en la inmensa mayoría de las personas, este centro permanece cerrado. No por error, sino por supervivencia. La vida dentro de este sistema implica trauma, dolor, traición, pérdida. Como respuesta, el ser humano levanta defensas emocionales, construye muros internos alrededor del corazón para seguir funcionando. Este mecanismo es natural, pero también tiene un costo. Ese mismo muro se convierte en una celda, porque la chispa divina, el fragmento de la fuente que existe dentro de ti, reside precisamente en ese centro. Cuando el corazón está sellado, la chispa queda asfixiada. No desaparece, pero entra en un estado latente, dormido. Puedes estudiar espiritualidad durante toda una vida. Puedes comprender teorías complejas. Pero mientras ese sello no se abra, sigues siendo un prisionero lúcido, no un ser libre. La segunda palabra es la llave de ese bloqueo. Es PTAC. Escríbela. PTHAC. En arameo, pitak significa abrir, pero no cualquier apertura. Se refiere específicamente a la activación de algo que estaba cerrado, ciego o inaccesible. Es la misma raíz que aparece en los textos bíblicos cuando Jesús dice éfata, que significa ábrete. Aquí no se trata de sanar órganos físicos, se trata de reactivar el corazón espiritual. El procedimiento es el siguiente. Después de utilizar Shivak para silenciar la mente, dirige toda tu atención al centro del pecho. Es posible que percibas entumecimiento, presión, rigidez o una sensación de muro interno. Eso es el sello. No intentes cambiarlo, no lo juzgues, obsérvalo. Luego, dirige la vibración de la palabra TAC hacia esa zona. Imagina el sonido atravesando la tensión, fracturándola como una nota aguda. Rompe una copa de cristal. Pitak. Con este acto, estás dando permiso a tu propio sistema energético para volver a ser vulnerable. Estás señalando que es seguro reactivarse. Cuando el sello se rompe, la respuesta suele manifestarse en el cuerpo. Algunas personas sienten calor intenso en el pecho, otras experimentan una oleada emocional repentina, lágrimas sin causa aparente. No temas esto. No es tristeza, es liberación. Es energía acumulada durante años o siglos, comenzando a moverse de nuevo. Es el motor arrancando. Con la mente en silencio y el corazón abierto, el sistema está preparado. El recipiente está listo para sostener la frecuencia más alta. Ahora llega la conexión final. La tercera palabra es la que une la gota con el océano. Es la que más inquieta a los arcontes. Has aquietado la mente con Shivak. Has abierto el corazón con Ptak. Ahora estás frente al umbral. Las dos primeras palabras preparan el vehículo, pero la tercera es la que establece el enlace. Es el código que interfiere directamente con la simulación. La palabra es COD. Escríbela. C-O-D.
En arameo, Cod significa uno, pero no se refiere al uno numérico, no es una unidad frente a otra, es la unidad absoluta, la singularidad, la mónada, el estado de existencia previo a toda separación. Cuando pronuncias Cod después de abrir el corazón, no estás solicitando conexión con la fuente, estás afirmando identidad, estás declarando que tú y la fuente comparten la misma sustancia. En ese momento se activa el fragmento holográfico de la mónada dentro de tu pecho. Y aquí está la razón por la que esto te vuelve invisible. Piensa en los arcontes como dispositivos de recepción. Están configurados para captar ciertas bandas de frecuencia. Solo pueden interpretar señales basadas en la dualidad, miedo y seguridad, nosotros y ellos, bien y mal, placer y dolor. Cuando vibras en la frecuencia de Cod, la unidad, estás transmitiendo en un canal para el que no poseen capacidad de recepción. Sigues presente físicamente, pero tu energía, aquello de lo que se alimentan, desaparece de su campo. Te vuelves imperceptible. Operas en este mundo sin pertenecerle. La secuencia se completa así. Silencia la mente con Shivak. Abre el corazón con Ptak. Pronuncia código. Mientras lo haces, visualiza la chispa en tu pecho expandiéndose hasta abarcar todo tu cuerpo. Permite que tu percepción se disuelva en el espacio que te rodea. Permanece ahí. Ese es el estado del soberano. Ahora bien, ¿cómo sabes que el proceso está funcionando? Los arcontes no abandonan fácilmente su fuente de energía, pero si practicas esta secuencia durante 3 minutos al día, comenzarán a aparecer señales claras. La primera señal es la distancia. La voz mental seguirá existiendo, pero se percibirá lejana, como una radio encendida en otra habitación. Escucharás los pensamientos, pero no te fundirás con ellos. Ya no estarás identificado con el programa. La segunda señal es la paz espontánea. En medio de actividades cotidianas, lavar platos, conducir, caminar, una calma profunda aparecerá sin causa externa, sin noticias, sin cambios, solo presencia. Esa calma no necesita explicación. No llega porque algo externo haya mejorado, ni porque una situación se haya resuelto. No depende de buenas noticias ni de circunstancias favorables. Simplemente aparece. Y cuando lo hace, reconoces algo fundamental. No es algo nuevo. Es tu estado original volviendo a la superficie. La tercera señal se manifiesta en el terreno emocional. La ira, el miedo y la tristeza no desaparecen por completo. Siguen apareciendo porque forman parte de la experiencia humana. Pero ya no se adhieren, ya no se quedan atrapados dentro de ti. Los atraviesan, como una corriente de aire atravesando una malla abierta. En lugar de acumular emociones, te conviertes en un canal por donde pasan. Dejas de ser un recipiente que carga peso. La cuarta señal es más difícil de ignorar. Es lo que muchos llamarían coincidencias, pero no lo son. Es la sincronicidad. Es el error visible en la estructura del sistema. Cuando te desconectas del circuito de los arcontes, vuelves a alinearte con el flujo natural del universo. Situaciones que antes parecían bloqueadas comienzan a resolverse sin esfuerzo. Obstáculos que te detenían pierden fuerza. Las personas correctas aparecen en el momento preciso. Esto no es azar, no es suerte, es alineación. La quinta señal es la más delicada y al mismo tiempo la más reveladora. Ocurre en el territorio de los sueños. Tu mundo onírico empieza a transformarse. Los arcontes utilizan el sueño como un espacio de intervención. Ahí siembran miedo, confusión y desgaste emocional, mientras la mente consciente descansa. Pero cuando la chispa se activa, ese control se debilita.
Comienzas a darte cuenta de que estás soñando mientras el sueño ocurre. Recuperas lucidez dentro del escenario onírico. Reconoces que no es real en el sentido absoluto, y en ese reconocimiento algo cambia. Dejas de ser un espectador pasivo y empiezas a dirigir la experiencia. La sexta señal es, paradójicamente, la que más confirma que el proceso es real. Es la resistencia. Casi nadie habla de ella, pero siempre aparece. Al iniciar esta práctica puede surgir una oposición interna fuerte y repentina. Una voz que desacredita todo, que dice que es absurdo, que no vale la pena, que estás cansado, que mañana será mejor momento. Esa voz no te pertenece. Es el sistema defendiendo su fuente de energía. Es el intento final de mantener la batería conectada. El simple acto de reconocer esa resistencia, sin combatirla, sin justificarla, ya debilita su control. Verla es el primer paso para superarla. Lo que hoy has recibido no llegó hasta aquí sin costo. Este conocimiento fue protegido con sacrificio humano. Hubo monjes que perdieron la vida para ocultar estas vasijas. Hubo textos que fueron perseguidos, destruidos y borrados. La historia fue reescrita para que esto no llegara a tus manos. La misma inteligencia que impulsó a esos hombres a esconder la verdad es la que te ha guiado hasta este punto para revelarla. Ahora la decisión es tuya. Puedes actuar, o puedes deslizar el dedo y perderte en la siguiente distracción. Aquí está el desafío. No aceptes nada por fe. No creas una sola palabra de lo que has escuchado. Verifícalo por ti mismo. Esta noche, antes de dormir, regálate 3 minutos. Shivak, para silenciar la mente. Parzak, para abrir el corazón. Kad, para reconectar con la fuente. Después vuelve a este espacio y deja un comentario. Escribe: estoy listo para recordar. No lo hagas por visibilidad ni por algoritmos. Hazlo como una declaración dirigida a tu propio subconsciente. Es una señal clara al universo de que has vuelto a estar presente. Si deseas profundizar más en la historia prohibida de los gnósticos y en las técnicas reservadas al círculo interno, suscríbete al canal. El sistema compite constantemente por tu atención. Elegir enfocarte es un acto consciente. La puerta de la prisión ya no está cerrada. Solo queda que cruces. Nos encontraremos en el silencio.